Hola a todos, vamos a trabajar en este video con la desigualdad de Chebyshev que pertenece al capítulo 4 de variable aleatoria. La desigualdad de Chebyshev es una regla que nos va a permitir encontrar cotas mínimas o máximas de probabilidad para diferentes valores que puede asumir la variable aleatoria. En este caso, vamos a considerar un intervalo que vamos a calcular de manera simétrica respecto al valor esperado de una variable aleatoria, y entonces nos vamos a expresar diciendo que podemos encontrar cotas de probabilidad respecto a que la variable aleatoria asuma valores dentro de un intervalo o fuera de este intervalo. Entonces, supongamos que conocemos que la función de densidad de una variable aleatoria X tenga una forma cualquiera, como puede ser esta, en donde vamos a representar el valor esperado de la variable X y le vamos a restar y a sumar una magnitud que le vamos a llamar D, para lo cual constituimos un intervalo simétrico, donde el límite inferior de este intervalo será el valor esperado menos D, y el límite superior estará dado por el valor esperado más D. Es decir, que se trata de una variable aleatoria X con cualquier distribución de probabilidad con esperanza y varianza finita, definiendo entonces a través de la magnitud D un intervalo simétrico. Vamos a decir que entonces que la variable aleatoria X puede asumir valores dentro de este intervalo o bien puede asumir valores fuera de este intervalo. De esta manera, yo podría escribir y decir que la probabilidad de que la variable X se aleje del valor esperado en un valor mayor que D, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que la variable X no pertenezca al intervalo simétrico que hemos definido será menor a una expresión dada por la varianza de la variable aleatoria X dividido esa distancia o ese valor de elevado al cuadrado. Esto es una cota máxima de probabilidad, ya que la probabilidad de que X no pertenezca a ese intervalo es menor a este valor. De la misma manera, podría considerar la probabilidad complementaria, es decir, cuál será la probabilidad de que la variable X se aleje del valor esperado en una magnitud menor o a lo sumo igual a D, o lo que es lo mismo, cuál es la probabilidad de que la variable pertenezca al intervalo simétrico. Y esto será entonces 1 menos esa expresión que vimos recién del cociente entre la varianza y D al cuadrado. Entonces, yo voy a tener la posibilidad de encontrar ahora la cota mínima de probabilidad si es que la variable aleatoria pertenece al intervalo que estamos considerando. Es decir, entonces, que voy a obtener cotas de probabilidad y no probabilidades exactas, ¿sí? Van a ser cotas en función de que la variable aleatoria pertenezca al intervalo simétrico definido o bien se encuentre fuera de ese intervalo. Vamos a ver cómo demostramos recordando entonces las expresiones que hemos planteado. La probabilidad de que X no pertenezca al intervalo o que la diferencia entre esa variable y el valor esperado supere a D, entonces no pertenece al intervalo, será menor a la varianza dividido D al cuadrado. O bien, el complemento, que sí pertenezca al intervalo, la probabilidad de que la variable sí pertenezca será 1 menos la varianza sobre D al cuadrado. No exactamente igual, sino mayor o igual a esa expresión. Vamos a ver cómo podemos explicar brevemente y de manera sencilla la demostración de esta desigualdad de Chebyshev, ¿sí? Entonces, por un lado, repasemos, estamos ante una variable aleatoria X, tiene una distribución de probabilidad que no es conocida, puede ser cualquiera, tenemos el valor esperado, un intervalo simétrico definido sumando y restando D, y lo que vamos a hacer ahora es denotar por regiones el hecho de que X pertenezca al intervalo o no pertenezca. Vamos a hablar de que la región 1 es que la variable aleatoria X no pertenezca al intervalo simétrico. Es decir, o pertenece a este sector de la izquierda o a este sector de la derecha del gráfico. Es decir, a el intervalo que va desde menos infinito hasta el valor inferior, o bien el intervalo que va desde el valor superior del intervalo simétrico hasta infinito.
Y vamos a decir que la región 2 va a incluir a todos aquellos valores de la variable aleatoria que pertenezcan al intervalo simétrico que hemos definido. Vamos a comenzar esta demostración con la definición de la varianza de una variable aleatoria. Podríamos definir a la varianza de la variable aleatoria para una variable aleatoria discreta o para una variable aleatoria continua. Lo vamos a hacer para una variable aleatoria continua y entonces la varianza será la integral en todo el campo de variación de la variable aleatoria continua de los desvíos al cuadrado por su correspondiente función de densidad. ¿Sí? Esta expresión implicaría la variabilidad en todo el campo de variación de la variable. Si yo lo quiero expresar considerando los valores de la variable que pertenezcan a cada una de las regiones, podría analíticamente a esta integral escribirla como la suma de dos integrales, en donde para una de ellas considero todos los valores de la variable x que pertenecen a la región 1, es decir, los que están aquí a la izquierda como los que están aquí a la derecha, más la integral de todos los valores que corresponden a la región 2, que sería el intervalo simétrico. Entonces, de esta manera he expresado la varianza de una manera equivalente con la definición planteada al comienzo. Si en el segundo miembro solo dejo los valores que están fuera del intervalo, es decir, la integral para los valores de la variable que están en la región 1, ya sea en esta parte de la izquierda o de la derecha, ya la igualdad no se va a mantener, porque hemos sacado uno de estos términos en el segundo miembro. Por lo tanto, esta expresión se ha convertido en una desigualdad. Ahora la varianza de x es mayor que uno solo de los términos que la definen. Si reemplazamos a x menos mu por d, esta expresión va a quedar ahora como que la varianza de x es mayor a la integral sobre los valores de la variable x en la región 1 de d al cuadrado por la función de densidad. Si este valor de d al cuadrado lo sacamos fuera del signo de la integral, nos ha quedado la probabilidad de los valores de la variable aleatoria x que pertenecen a la región 1, es decir, los valores de la variable x fuera del intervalo. Esto se puede escribir de manera equivalente a como lo expresamos al comienzo de este teorema. Es decir, esta integral en la región 1 de f de x se puede escribir y es equivalente a decir la probabilidad de que la variable x se aleje del valor esperado, que es mu en valor absoluto, en más de una magnitud d. Despejando convenientemente, entonces, la variable aleatoria x sobre d al cuadrado será la cota máxima de probabilidad que estábamos buscando. Vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones. Cuando yo digo que la probabilidad de la variable aleatoria esté fuera del intervalo simétrico, eso se puede denotar poniendo que la diferencia entre x respecto del valor esperado puede ser una diferencia positiva o una diferencia negativa. Por eso aparecen las barras de valor absoluto cuando definimos entonces la desigualdad de Chebyshev. Cuando decimos que la variable aleatoria pertenece al intervalo, también vamos a utilizar las barras de valor absoluto porque la diferencia puede ser negativa o puede ser positiva. Otra manera de expresar la desigualdad de Chebyshev es expresando la distancia o a la magnitud d en una determinada cantidad k de unidades o de proporción de la desviación estándar. Entonces, si d es expresado como k veces la desviación estándar, reemplazando la desigualdad de Chebyshev a d por su igual de k veces la desviación estándar, nosotros vamos a tener esta expresión mayor o menor, según el caso, y las cotas van a estar ahora calculadas en función de d al cuadrado o k al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. Donde si simplificamos convenientemente, vamos a encontrar ahora que las cotas de probabilidad máximas o mínimas van a depender de ese valor de k, que es la cantidad de veces o proporción, ¿sí?, de la desviación estándar. ¿Sí? Son dos formas equivalentes de poder calcular la desigualdad de Chebyshev. Veamos un ejemplo.
Dada una variable aleatoria x, cuya distribución de probabilidad es desconocida, con esperanza de 60 y desviación estándar de 8, ¿cuál es la probabilidad de que un valor particular de la variable x se desvíe en más de 20 de su valor esperado? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que la variable esté fuera del intervalo comprendido entre estos dos límites? O sea, más de 20. Fuera del intervalo significa que si el valor de la esperanza es 60, 60 menos 20 será 40 y 60 más 20 será 80. Por lo tanto, el intervalo simétrico va entre 40 y 80. Que esté fuera del intervalo es que sea menos que 40 o que sea más que 80. Y esto lo podemos expresar de esta manera. La diferencia en valor absoluto, porque puede ser que x sea más o menos, igual a 60, mayor a 20, será menor, o sea, voy a poder calcular una cota máxima de probabilidad de la varianza, que es 8 al cuadrado, sobre d al cuadrado. En este caso, 0,16. Esta es una cota máxima de probabilidad y no es una probabilidad exacta. La desventaja que posee la desigualdad de Chebyshev es que me da cotas de probabilidad y no probabilidades exactas, por un lado, y por otro lado, es que si yo conociera cuál es realmente la función de probabilidad de mi variable aleatoria, encontraría probabilidades mucho más precisas que utilizando esta desigualdad. No obstante, ante el desconocimiento de la función de probabilidad, esta es la herramienta que me permite encontrar estas cotas de probabilidad como una aproximación de probabilidades para variables aleatorias respecto a intervalos simétricos, que es como lo hemos considerado ahora. Espero que se entienda y seguimos en un próximo video.